Buenos días, aquí hay un video para explicar el concepto de funciones y procedimientos almacenados, que es uno de los tópicos que estamos revisando en la asignatura de programación de base de datos. Entonces hemos estado practicando un poco con lo que tiene que ver con funciones y procedimientos almacenados como unidades de programación para poder ir dividiendo un poco el problema en varios subproblemas, abordando así cuestiones un poco más prácticas, más, de, más puntuales, y no dejar toda la solución dentro de un bloque anónimo. Entonces, en ese contexto, voy a tomar un ejercicio que quiero resolver, donde hay un cierto modelo de datos, donde hay una tabla en particular, voy a trabajar sobre una tabla en particular, que especifica o contiene o almacena los arriendos de un conjunto de camiones. Me importa poco, la verdad, el modelo de datos, porque voy a trabajar sobre una sola tabla para explicar un poco el concepto de la unidad de programación que voy a construir. Así es que nos vamos a centrar solo en ella. Y como les decía, esta tabla mantiene los datos de los arriendos de los distintos camiones. Entonces mantengo el ID del arriendo, el ID del camión, el cliente que arrendó el camión, la fecha de inicio de arriendo, la cantidad de días que fue solicitado y la fecha en que se devolvió. Entonces los datos de los que disponemos son estos que están acá, figuran desde el año 2020 al 2021 según la base de datos que tengo cargada. Que insisto, la explicación es más bien del concepto de la unidad de programación. Entonces lo que vamos a hacer es construir, vamos a especificar acá, vamos a construir una función almacenada para retornar el total de arriendos que tuvo un camión durante un determinado mes. Ya, ese es el objetivo. Entonces, normalmente uno determinado, dice, tiene que decir aquí, va a construir la unidad de programación considerando que es un mini programa que tiene su propia lógica interna y que va a depender de lo que le ingresen, ¿cierto? El retorno de lo que va a elaborar. Entonces, el concepto aquí básico es que yo tengo, y lo voy a explicar aquí, tengo un conjunto de entradas. Esas entradas se someten a lo que es un proceso en particular para yo poder generar una salida. Ese es el concepto básico que yo tengo en la función. Tengo un conjunto de entradas, las cuales se les denomina parámetros. Esos parámetros son sometidos, que puede ser uno, pueden ser varios, incluso ninguno. Se someten a un conjunto de acciones, que es lo que le llamamos proceso, para generar una salida. Lo que se produce acá es una suerte como de caja negra, en el sentido de que si lo miro desde afuera, no voy a saber muy bien cómo opera, ¿ya? Si no voy, digamos, a la implementación en sí, solo sé que me devuelve algo. El clásico ejemplo, cuando nosotros usamos la función round, por ejemplo, en SQL, la función ABG, no sé cómo hacer, o sea, me imagino, digamos, que sumará todo y dividirá por el total en el caso del promedio, pero a nosotros no nos interesa mucho como usuarios de la función. Simplemente está ahí, le ingresamos algo, le entregamos algo y nos devuelve algo como valor de retorno. Entonces esa es como la esencia. Y acá nosotros vamos a definir en PL/SQL, que es el lenguaje que estamos usando porque estamos trabajando en Oracle, vamos a definir una función almacenada que parte con la cláusula create or replace function, porque es el tipo de unidad de programación que vamos a construir. Le ponemos un nombre, debe tener un nombre, porque con ese nombre yo después la voy a poder llamar, la voy a poder invocar. Fn, vamos a ponerle total arriendos. Total de arriendos, y aquí es la pregunta que siempre yo debo hacerme para toda unidad de programación. Si tiene o no tiene parámetros, si tiene o no tiene argumentos. En definitiva, cuáles son las entradas que necesita para poder lograr cumplir con la labor que le están encomendando, que en este caso es devolver el total de arriendos, ¿cierto? Y generar esa salida.
Entonces, en este contexto, yo me fijo en lo que me están pidiendo. Me piden que debo retornar el total de arriendos que tuvo un camión durante un determinado mes. Para simplificar las cosas, yo le voy a entregar el ID del camión y le voy a entregar el número del mes en el cual yo quiero que él me averigüe cuántas arriendos tenía. Entonces, como parámetros, yo se los indico aquí en la función, entre paréntesis, los parámetros no son más que variables y en PLSQL una variable necesita un nombre y un tipo de dato, como en la gran mayoría de los lenguajes. Entonces aquí establecemos P y vamos a poner ID camión, que es de tipo number, y vamos a poner el P mes, que es de tipo number. Entonces yo le voy a pasar, no sé, el camión 1000 y el mes 5, entonces quiero saber cuántos arriendos tuvo ese camión con ese ID durante ese mes, independiente del año, simplemente es el mes. Entonces, esa es la condicionante que yo estoy poniendo en términos de las entradas que necesito. Normalmente las entradas están descritas en la petición que me están haciendo o en el requerimiento que me están pidiendo. Entonces, en este caso necesito el ID del camión, necesito el mes. Insisto en el hecho de que los parámetros no son más que variables que la función, en este caso, va a utilizar para poder obtener lo que le están pidiendo. Sintácticamente, las funciones en PLSQL están obligadas a devolver algo. Entonces yo establezco con la cláusula return el tipo de dato que va a devolver, no la variable, sino que el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato voy a devolver yo como función? Me están pidiendo retornar el total de arriendos, entonces eso es un number. Luego viene la palabra reservada is, luego viene la cláusula begin y la cláusula end. Y aquí, entre el begin y el end, yo voy a establecer todas aquellas instrucciones, todas aquellas acciones que necesito para poder lograr este proceso. Esa caja negra que yo mencionaba hace unos minutos atrás. Como yo estoy implementando la función, tengo que conocer qué hay dentro de esa caja negra, digamos. Y eso lo voy a hacer en función de lo que me están pidiendo. Siempre debo tener el norte y claridad respecto del requerimiento que tengo que resolver. Independiente de que sea pequeño o sea muy amplio, siempre debo saber lo que quiero hacer. Si no, no tiene mucho sentido, digamos, el que yo pueda ir trabajando alguna solución si no sé lo que tengo que hacer. Entonces acá la dinámica es, bueno, tengo el ID del camión y tengo el número del mes. Y quiero saber cuántos arriendos tuvo ese camión durante el mes. Ya lo dijimos, ya la tabla arriendo camión es la que me va a reportar o me va a permitir calcular el total de arriendos. Entonces vamos a construir una sentencia select porque yo tengo que consultar a la base de datos y ya hemos aprendido que el select es la sentencia para poder consultar alguna información almacenada en la base de datos y lo voy a hacer desde la tabla arriendo camión. Entonces, esta es la tabla a la que voy a acceder y de ahí yo necesito, usando la función count, necesito contar los arriendos. Siempre mi consejo es darle como un argumento a la función count, qué es lo que quiero contar. Entonces, yo quiero contar los arriendos. Entonces, pongo siempre, porque eso me da claridad a mí para poder leer la consulta después, quiero contar los arriendos. Por lo tanto, pongo la clave de lo que quiero contar, el PK de lo que quiero contar. En este caso, el ID de arriendo. Entonces, si yo lo leo, acá estoy diciendo que quiero seleccionar cuántos, porque el código me devuelve cuántos arriendos desde la tabla arriendo camión. Y como en la tabla arriendo camión hay arriendos, en el fondo estoy contando cuántos arriendos hay. Pero no me interesan todos los arriendos, me interesan los arriendos de ese camión. Y no solo de ese camión, sino que son los de ese camión y en ese mes. Entonces eso lo establezco en lo que nosotros conocemos como filtro y se establece en la cláusula where. Entonces aquí, bueno, ahí un poco el texto predictivo, ¿cierto? Me ayuda a saber qué es lo por qué quieres preguntar. Entonces, acá el ID del camión debe ser igual a lo que me están entregando, que en este caso es PID camión. Entonces ahí estoy, leo nuevamente la consulta, contando los arriendos desde la tabla de arriendos, donde el ID del camión, es decir, el camión que se está arrendando, sea igual al ID que me están pasando, por lo que me están preguntando. No es suficiente, no contentos con eso, debo agregar la siguiente cláusula, porque no es solo el camión, sino que también es en el mes en que me están entregando. Entonces, acá miro mi tabla y digo, bueno, yo no tengo el mes en particular, de hecho tengo la fecha completa,
la fecha de inicio del arriendo, pero no el mes. Ah, pero resulta que SQL me ofrece una función que me devuelve el mes. Yo no tengo idea cómo hace para devolverme el mes. Yo lo único que sé es que yo la llamo. Y ese es el mismo efecto que nosotros vamos a lograr ahora. La persona que vaya a usar mi función de total arriendo no tiene por qué saber cómo funciona internamente. Si hace un select, si hace un select con un join, una tabla simple, si hace dos select, no interesa. Entonces, aquí yo voy a llamar simplemente a la función toChar, que ya conocemos, digamos, de las asignaturas anteriores, cómo funciona. Recordar que a la función toChar le pasamos la fecha y le pasamos un formato y me devuelve o me extrae de la fecha lo que yo le estoy pidiendo. En este caso, el campo se llama fecha. Voy a poner en minúscula, fecha ini arriendo, ¿ya? Y quiero particularmente el mes, ¿ya? Entonces, la notación del toChar como función es que yo le paso entre comillas el formato de lo que quiero. En este caso solo quiero el mes. Entonces, eso lo comparo con lo que me están pasando, que es la variable pmes. La recomendación que yo siempre doy, tengo mi parámetro, aquí está, ahí está mi parámetro, y tengo que verificar que ese parámetro esté usado. Entonces, ¿estoy recibiendo el PMS? ¿Lo estoy usando? Sí. ¿Estoy recibiendo el PID camión? ¿Lo estoy usando? Sí. Entonces, significa que las entradas que están llegando a mi función, a mi proceso, están siendo utilizadas en mayor o menor medida, ¿verdad? Porque habrán algunas que son más utilizadas que otras, para generar la salida. Ok, hemos aprendido que esto, que es una sentencia SQL inserta en una unidad de programación, se conoce técnicamente como un cursor implícito. Y el cursor implícito sintácticamente debe ir acompañado de un into, que es la variable donde yo voy a guardar lo que este select me va a devolver. Cuando yo estoy solamente trabajando con sentencias select, o sentencias SQL, la sentencia es la protagonista de. Ahora no, la sentencia es simplemente una instrucción más dentro de una unidad de programación mayor. Por eso la asignatura se llama programación de base de datos. Pero estoy programando la base de datos como lo pude haber hecho en cualquier otro lenguaje. Entonces, acá voy a establecer el nombre de una variable, que le voy a poner vtotal, variable que debe ser declarada, porque PLSQL toma como norma que cada variable que yo tenga la debo declarar. Declarar la variable significa darle un nombre, ya se lo di, y significa darle un tipo de dato. La pregunta aquí es, ¿dónde va esa declaración? Sintácticamente debe aparecer entre el is y el begin. Entre esas dos cláusulas, entre esas dos palabras reservadas, está la sección para poder declarar las variables. Las que yo quiera, las que yo necesite. Da exactamente lo mismo. Alguien podría evitar al máximo el uso de variables y hacer todo, digamos, en una sola línea. En este caso no lo puedo evitar porque tengo que guardar lo que el select me va a devolver. Entonces acá se produce la declaración y acá la asignación de un valor a esa variable, que es lo que me va a devolver el select. Y finalmente, y no menos importante, es cerrar este trato. Yo me comprometí aquí a devolver un número, entonces tengo que devolver algo, porque si no, no voy a cumplir con lo que me están pidiendo. Entonces vamos a establecer el return de lo que quiero devolver. No quiero devolver ni el ID del camión, ni el mes, quiero devolver lo que calculé, que en este caso es el vtotal. Y ahí está mi función implementada. Si se fijan, es simplemente una labor súper puntual, específica. Contar, devolver el total de arriendos de un camión, en un mes en particular. ¿Para qué lo voy a usar? No tengo idea. Lo único que va a hacer la función es devolverlo, cumplir con el requerimiento que le están pidiendo. ¿Qué procede ahora? Que nosotros tomemos el código y lo podamos compilar. Entonces aquí está, me va a decir aquí, creo que no sé si seleccioné todo, sí. Function fn total arriendos compilado. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Esto debería aparecer aquí porque como es una función almacenada, esta es la base de datos sobre la que estoy trabajando. Entonces aquí en las tablas, aquí hay una sección que se llama funciones y particularmente aparece la función, cuando se digna cargar, ahí está la función que acabo de agregar. Entonces, ¿qué hacemos con las funciones nosotros? ¿Qué es a lo que apunta, digamos, cada uno de los ejercicios que nosotros hacemos en clase? Es poder llamarla. Alguien la va a necesitar. Alguien va a querer saber en algún momento cuál es el total de arriendos de un camión en particular. Normalmente quien la llama es otra unidad de programación, alguna función, algún procedimiento, algún bloque anónimo. Entonces, para efectos de probar nuestra función, vamos a
probar la función, yo voy a crear un bloque anónimo que, como ya lo habíamos visto en instancias anteriores, está formado por la palabra reservada declare, begin y end. La diferencia de una función o de un procedimiento almacenado es que el bloque no tiene nombre y nadie lo podrá llamar. O sea, el bloque lo puedo ejecutar yo, pero seleccionando aquí y dándole el execute, digamos. Pero llamado por alguien más no puede porque no tengo nombre, no tiene nombre. Entonces aquí voy a establecer la llamada a la función. La llamada o la invocación a la función se hace con su nombre. Entonces aquí está, voy a copiar el nombre de la función para no equivocarme, porque yo tengo que llamarlo con el mismo nombre, no le puedo poner una letra más, ni le puedo quitar una letra, no le puedo cambiar el nombre ahora, si ya fue creada y es conocida como FN total de arriendos. Yo declaré que tenía que pasarle dos parámetros en este orden. Aquí es muy importante el orden en el que yo le entregue o haga la llamada a la función. Dije, primero vas a darle el ID del camión y luego vas a darle el nombre del mes. Entonces yo lo voy a probar aquí con el camión cuyo número es lo tengo aquí anotado, el 1000 y el mes 3, que es el mes de marzo. Entonces, perfecto, si estoy llamando a la función, cada vez que yo llame a una función, en este caso a la que tenemos aquí el FN total de arriendos, me va a devolver algo. O sea, independiente de lo que yo quiera o no, la función está definida para devolverme algo. Por lo tanto, lo hemos dicho siempre, varias veces en clase ya, tengo que recibir lo que me está devolviendo. Aquí puede haber gente que me diga, pero ¿para qué lo vas a guardar en una variable? Mejor lo imprimes de manera inmediata. Pero cosas más, cosas menos, gustos más, mejores o peores, yo voy a decidir aquí guardar el valor. Entonces vamos a poner B arriendos, por llamarle de alguna forma, y voy a recibir con el operador de asignación lo que la función me está devolviendo. Recordar que una de las premisas en todos los lenguajes de programación es el operador de asignación. Es uno de los operadores más comunes, donde en la parte izquierda está la variable que recibe y la parte de derecha, digamos, del operador, que en este caso es el 2 punto igual, lo que le voy a asignar. Entonces hablamos de un operador de asignación. Entonces, esta variable yo la tengo que declarar, no puede aparecer así nada más. Entonces la declaro, en el caso del bloque anónimo, la declaración va entre el declare y el begin. Establezco el nombre de la variable, el mismo que aparece ahí en la línea 24, y digo que es de tipo number porque la función me devuelve un number. Debo ser coherente. ¿Ya? Se debe ser coherente en términos de lo que yo declaré cuando implementé la función y en cómo la voy a usar. No hay cambios ahí, no deben haber cambios muy notorios. Entonces acá, para simplificarnos las cosas, vamos a imprimir, solo para ir probando, output, putLine, vamos a poner esto aquí, y vamos a imprimir el valor de la variable. Sencillamente o simplemente es para ver que funciona. Para activar el DBMS output, voy a set server output en on, ¿ya? Para que poder encender o sea, acabo de iniciar el servidor, encender la ampolletita. Entonces voy a ejecutar el bloque. La función, recuerden, ya se encuentra almacenada en mi base de datos, pero eso se llama función almacenada. Está esperando que alguien la llame. Y ese momento ya llegó. Este bloque anónimo es el que la va a llamar. Entonces yo ejecuto el bloque y acá aparece procedimiento PLS ha terminado correctamente y me dice que es un 6. Eso quiere decir que este camión durante el mes de marzo tiene 6 arriendos. Para los que están más o que son más desconfiados, voy a seleccionar de aquí el camión con ID 1000. Ahí está. Y los que son en marzo, que está aquí fue lo que le pedí. En marzo tengo uno, son todos de marzo, son 6. Está bien. Entonces voy a probar ahora con el siguiente caso de prueba. Tengo el 1021 y en junio. Voy a llamar de nuevo a la función. Entonces vuelvo a ejecutar esto. Y ahora me dice que son 4. Entonces el 1021 en junio. Lo checo. Acá busco el 1021. Desaparezco el filtro que tengo del 1000. Lo elimino y busco el 1021. 1021. Ya no me deja ahora seleccionar. Ahí sí. 1021. Ahí está el camión.
y en junio del 2021, perdón, del camión 2021 tengo 1, 2, 3, 4 y el resto son de otros meses. Y aquí me devolvió un 4, me imprimió 4. Por lo tanto, yo logré extraer un requerimiento que podría formar parte de varios más para poder cumplir con algo específico. ¿Qué es importante recordar? Que yo cada vez que defino una función debo reconocer los parámetros que va a tener. Debo reconocer el tipo de dato, no la variable, el tipo de dato que voy a devolver. Será un number, será un varchar, será un date, depende de lo que me estén pidiendo. Debo reconocer qué es lo que debo hacer yo para poder lograr esta salida. Tener claro siempre la salida, qué es lo que quiero lograr, qué es lo que tengo para lograr esa salida. Entonces, si yo quiero devolver el total de arriendos, necesito el ID del camión al cual le quiero consultar los arriendos y además de eso el mes. Eso no es antojadizo, eso está en el enunciado, está declarado en el requerimiento, en mayor o menor medida, pero debería aparecer, ¿ya? Por lo menos para efectos de instancias de evaluación debería aparecer ahí. ¿Ya? Eso es la explicación de lo que es una función almacenada. Esto se complementa con la existencia de los procedimientos almacenados y después con el concepto de package y de funciones públicas y privadas, ya que es lo que pretendo definir en los próximos videos. Eso es, refuércenlo para que puedan ir explicando un poquito los otros ejercicios que hemos hecho en clase y puedan ir eh, eh, aplicando un poco más el concepto de función almacenada. Eso es todo, muchas gracias y espero que les haya servido de algo.